Gracias, John. Como dice John, vamos a continuar nuestra serie en Tito, así que abramos el libro de Tito en el capítulo 3. Y mientras hacen eso, si es posible que pongamos los slides. Mientras van a Tito el capítulo 3, hoy es un día muy especial en la vida de mi familia, no para avergonzarlos, pero es el 9º cumpleaños de nuestros gemelos hoy. Sí, absolutamente. Eli y Maddie, los amamos mucho y 9 años hoy día, hace 9 años, cambiaron nuestras vidas y es tan dulce tenerlos a ustedes en nuestras vidas. Estamos tan agradecidos. Y si eres un padre, es increíble cómo el tiempo pasa tan rápido. Pero mientras nos acercamos a esto, estaba tratando de pensar en mi 9º cumpleaños casi hace 20 años. Más como 35 años atrás. Pero desde entonces hasta hoy, durante las últimas 3 décadas, ¿qué momentos en mi vida diría que cambiaron el rumbo de mi vida? Eventos monumentales que cambiaron y moldearon mi vida. Sin duda hay muchos eventos globales o mundiales que cambiaron la vida para siempre, como el 11 de septiembre, pero estaba pensando más personal a mi vida. Estaba pensando en momentos donde buenas noticias o malas noticias irrumpían en mi vida y lo transformaron para siempre. Momentos de malas noticias como cuando Aaron y yo afrontamos diagnósticos médicos difíciles, pérdida de empleo y sucesos realmente duros y transformadores. Inesperadamente, el fallecimiento de mi cuñado. Y todos hemos experimentado la realidad de recibir malas noticias inesperadas que nos golpean de lleno y nos envían en un rumbo no deseado en nuestras vidas. Pero a veces lo que golpea de repente es una buena noticia. En nuestro proceso de adopción de embriones, descubrimos que íbamos a tener gemelos. Y poco después que vendría un hermanito. Recibimos aumentos y ascensos inesperados. Conseguimos la casa que tanto deseábamos. A veces las buenas noticias también llegan y cambian nuestras vidas también. ¿Y qué tal tú? ¿Qué eventos, qué noticias inesperadas, buenas o malas, recuerdas como momentos que marcaron y cambiaron el rumbo de nuestras vidas? En nuestra serie en Tito este otoño nos recordamos por qué Pablo escribió esta carta a Tito en el primer lugar, para ayudar a este plantador de iglesias y construir una iglesia fiel en medio de una cultura sin Dios. Y para ello, Pablo le recuerda a Tito cómo Dios edifica su iglesia. 4 cosas: liderazgo piadoso, doctrina fiel, comunidad y discipulado, y la santidad impulsada por la gracia. Y estos 4 elementos, si bien son cruciales para cualquier iglesia sana, carecen de sentido si no se fundan en la realidad, no solo en las buenas noticias del acontecimiento, sino en las buenas noticias que irrumpen en el mundo y lo cambiaron todo. Las buenas noticias del Evangelio. Este Evangelio de gracia fue lo que transformó todo sobre estos creyentes cretenses, que ya no eran pecadores impíos, perdidos y sin esperanza, sino redimidos, perdonados, convertidos en nuevos hijos de Dios. ¿Y cómo produjo esta transformación en ellos y en todos los que se encuentran con el Jesús de estas buenas noticias que le cambiaron todo? Recordemos leyendo el pasaje de hoy, Tito 3, versículos 3 al 8. Presten atención mientras leo. Tito 3, 3 al 8. En otro tiempo, también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así que lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos
que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Esta es la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios acerca de la buena noticia que irrumpió en el mundo y lo cambió todo. ¿Pero cómo? Bueno, porque gracias al Evangelio somos transformados para vivir una vida nueva. Al recordar tres cosas en este pasaje: quiénes éramos, qué hizo Dios y qué significa. Comenzando con quién éramos, regresando al verso 3. Pablo escribe esto: en otro tiempo, también nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Así que Pablo instruye a Tito para que recuerde a la gente que gracias al Evangelio los cristianos estamos llamados a vivir de manera diferente al mundo y de manera diferente a quienes éramos antes de que Jesús nos salvara. Y por si lo olvidaban, Pablo les recuerda quiénes éramos y quiénes éramos todos antes de creer en el Evangelio, que éramos pecadores, tratando de vivir nuestras vidas sin Dios, tratando de encontrar nuestra seguridad y sentido, nuestra esperanza y felicidad en cualquier cosa en este mundo menos en Él, viviendo para servir a los dioses falsos del mundo o al falso Dios de nosotros mismos, pecadores impulsados y controlados por el pecado. Así que Pablo en este único versículo utiliza magistralmente 6 elementos para mostrarnos quiénes éramos y qué nos hacía y qué nos hace el pecado antes de nuestra nueva vida en Jesús. Éramos insensatos, porque el pecado engaña, convenciéndonos de las mentiras, que somos más sabios de lo que somos, que el egoísmo es el camino a la felicidad, que sabemos mejor que Dios cómo vivir nuestras vidas. Sí, claro, Dios, tú eres el Dios eterno, omnipotente y desde la eternidad hasta la eternidad, que creó todas las cosas, incluyéndome a mí, pero tengo 43 años, un par de títulos universitarios y acceso a chat. Así que creo que lo tengo. Gracias, estoy cubierto. En otras palabras, el pecado nos vuelve necios, nos engaña y nos hace insensatos. Fuimos desobedientes, dice. El pecado desobedece. Eso es parte de la insensatez. Cambiamos la confianza en un Dios bondadoso, omnipotente y amoroso para la confianza en nuestros teléfonos o nuestras pantallas de tele, para confiar en nuestras emociones o en nuestros amigos o en nosotros mismos, para vivir, obedecer cualquier cosa menos al verdadero Dios, quien se lo merece. Es desobedecer por el pecado. El pecado descarrila nuestras vidas. Al desobedecer, el pecado nos aleja cada vez más de Dios, de la verdad sobre Él, de la verdad sobre este mundo y de la verdad sobre nosotros mismos. Así que al alejar nuestras vidas de Dios, el pecado nos aleja del único lugar donde encontrar la verdadera paz y descanso y esperanza en la vida y propósito que anhelamos. El pecado nos ha encadenado a sí mismo, extraviándonos y alejándonos de Dios y de nuestra verdadera naturaleza en Él. Esclavos de diversas pasiones y placeres. El pecado nos domina. Nuestro pecado ha creado un enorme vacío en nuestro interior, por lo que nos distorsionamos y vemos cada momento, cada persona, cada experiencia a través de la prisma de cómo me beneficia esto a mí, mis pasiones y deseos. Una vida esclavizada al ego, dominada por el pecado.
es pasar nuestros días en malicia y envidia. Desperdiciamos nuestras vidas en celos e ira, o en términos modernos, malgastando nuestros pocos y preciosos días en las redes sociales, perpetuamente envidiosos. Creemos que la alegría y felicidad que anhelamos, pero que no podemos encontrar, reside en tener aquello que otros poseen. Ese estilo de vida, ese trabajo, ese cuerpo, esa relación, esa familia, esa afirmación, siempre persiguiendo la zanahoria. Y siempre terminamos enojados y envidiosos porque el pecado no nos satisface, porque nos mantiene más enfocados en intentar conseguir lo que no tenemos en el mundo, en lugar de adorar a Dios a través de lo que ya poseemos en Jesús. El pecado no nos satisface porque nos mantiene más enfocados en intentar conseguir lo que no tenemos en este mundo, y en lugar de adorar a lo que ya tenemos en Jesús. Y finalmente, somos odiados por otros y odiamos a otros. El pecado destruye nuestras relaciones con los demás y herimos y somos heridos, creyendo que la mejor manera de sanar mi dolor es causando el suyo. ¿Puede ver lo que el pecado hace? Pero recuerda lo que dijo Pablo. Él no dijo, aquí es lo que antes hacíamos, sino que esto era lo que éramos antes. No éramos pecadores porque pecábamos, sino que pecábamos porque éramos pecadores. Antes de que vino Jesús, no solo estábamos enfermos por nuestros pecados, sino muertos en él. Como escribió Pablo en Efesios 2, un pasaje similar. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el gobierno de los aires, el que gobierna los aires, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos como los demás. Esto no es solo para Creta, no solo para Éfeso, nos afecta a todos, es para todos, cada ser humano en todas partes. Y cuando somos honestos sobre quiénes éramos antes de que Cristo nos salvara, vemos que éramos pecadores, muertos para Dios y sin esperanza. Entonces, ¿dónde pueden encontrar esperanza los que han perdido la esperanza? Solo recordando lo que Dios hizo, lo que hizo por nosotros. Así que regresemos al verso. En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres, vivíamos en la malicia y en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros, pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su propia misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. ¿Alguna vez has escuchado la frase, lo bueno viene en frascos pequeños? Estoy casi seguro de que el que acuñó esa frase nunca le regalaron un yate. Es un regalo bastante grande, pero el punto es que a veces los regalos más preciosos o significativos y valiosos son pequeños, como una joya, un autógrafo, o pienso el regalo de un bebé. Hay una palabra diminuta en este versículo de solo 2 letras en el griego. Es pequeña, pero encierra un regalo más grande, que cuando Dios abre tu corazón para verlo, para creerlo, este pequeño paquete contiene el mayor regalo que jamás recibirás. Esa palabra es de, que significa pero, o y luego, y que anota un contraste, un cambio
Respecto a lo anterior, esta es la palabra más importante en tu vida, en mi vida, que el mundo jamás haya escuchado. Esta es la noticia que ha impactado al mundo como un rayo en la oscuridad total, la noticia que lo cambia todo, sobre todo. ¿Por qué? Porque lo que viene después es la única esperanza de ser transformados de quienes éramos, muertos en nuestro pecado, a vivir con Dios. Éramos antes así, muertos, separados de Dios por nuestro pecado, pero gracias a lo que hizo Dios, ¿qué sigue? Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó. Él nos salvó a nosotros. ¿Qué hizo Dios? Él nos salvó a nosotros. Debemos tenerlo muy claro. Lo que hizo falta para salvarnos, lo que hizo falta para perdonarnos, lo que hizo falta para transformar a los muertos en sus pecados y darles vida para Dios, para perdonarnos todos nuestros pecados, hacernos nuevos, reconciliarnos con Dios y darnos vida eterna. Todo eso lo hizo Dios, no nosotros. Todas las religiones del mundo te dicen que tu esperanza de salvación se basa en lo que tú puedes hacer por Dios, pero no el Evangelio. Nuestra verdadera esperanza de salvación es lo que Dios ha hecho por nosotros. Nosotros no aportamos nada. La salvación es una obra de Dios al 100%. Él nos salvó a nosotros. La salvación, el Evangelio, no es una sociedad que tenemos con Dios. No se trata de un programa ni una lista de tareas religiosas que completamos para Dios y compartimos con Él. No es que Dios haga el 99% del trabajo para salvarnos y nosotros hagamos el resto orando, yendo a la iglesia, llenando un formulario, confesarnos, enderezar nuestra vida, votar de cierta manera, servir, hacer cualquier cosa. La esperanza de una persona muerta en el pecado no reside en esforzarse más, obtener mejores medicamentos o tener una mejor mentalidad. La única esperanza de una persona muerta es un milagro. Es algo sobrenatural, la resurrección. Así que estando muertos en nuestros pecados, nuestra esperanza no está en esforzarnos más por nosotros mismos, sino que necesitar el milagro de una vida nueva que Dios nos da. ¿Y cómo lo sabemos? Continúa Pablo. En Tito, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, no porque lo hubiéramos ganado o merecido, sino solo por un acto de su misericordia, su gracia, su amor. Nuestras buenas obras, nuestros esfuerzos, nuestros intentos no nos ayudan en absoluto, porque si creemos que podemos ser lo suficientemente buenos como para salvarnos o contribuir de alguna manera, eso no es una buena obra, sino orgullo farisaico. Es simplemente más pecado y los pecados nos salvan. Así que, como la lista de nuestras malas obras en el versículo 3 no pudo salvarnos, nuestra esperanza en las buenas obras basadas en orgullo del versículo 4 tampoco pueden salvarlos. Entonces, ¿qué puede? Solo la gracia, solo Dios. Él nos salva. Si bien este evangelio de la gracia, que no hay nada que yo pueda hacer para ganarme o ser digno de la salvación de Dios, es hermoso, también resulta ofensivo para nuestra cultura moderna. ¿Por qué? Les daré dos razones. Primero, en nuestra sociedad centrada en el éxito, donde nos aferramos al orgullo de demostrar nuestra valía en lo que hacemos, en todas las demás ámbitos de nuestra vida, demostramos nuestra grandeza por lo que logramos. El Evangelio comienza con la renuncia de todo orgullo o esperanza de nosotros mismos, acudiendo únicamente a Dios. La gracia resulta ofensiva para el afán de ganar. La gracia resulta ofensiva para el afán
de lograr. Y la gracia resulta ofensiva para el orgullo y el ego. Segundo, la gracia resulta ofensiva para la religión, el falso evangelio de nuestra cultura moderna. ¿Cuál es el falso evangelio de nuestra cultura? La religión de nuestro momento. La pura afirmación. Sé tú mismo, sé fiel a ti mismo, vive tu verdad y nunca permitas que nadie te diga que eres menos que perfecto o insuficiente. Ese es el evangelio de nuestra cultura. No necesitas la gracia, solo necesitas aceptarte a ti misma. Pero ¿por qué el mensaje cultural de aceptarte tal como eres suficiente resulta tan insatisfactorio? Porque sabemos que no somos suficientes, sabemos que tenemos miedo, ansiedad, confusión, que hemos actuado con ira o crueldad, hiriendo a otros y a nosotros mismos. Sabemos que no somos suficientes y no tenemos ni idea de cómo serlo. Ser más exitoso, conseguir ese trabajo en esa organización privada, vivir más cómodos, ganar más, irnos de vacaciones más, vivir más experiencias, cómo convertirnos en una nueva versión de nosotros mismos, relaciones diferentes, expresiones sexuales distintas, un nuevo género. No somos suficientes y estamos confundidos, perdidos, buscando esperanza en el peor lugar para encontrarla, en nosotros mismos. El Evangelio de la Gracia resulta increíblemente ofensivo hasta que lo comprendemos por lo que realmente es. La noticia más hermosa, más satisfactoria, más transformadora, la que nuestros corazones anhelan más. Dejar de buscar nuestro valor en nosotros mismos, de dejar de buscar nuestra importancia en lo que otros dicen de nosotros, viviendo para la opinión ajena, e incluso dejar de intentar encontrar nuestro valor en lo que decimos de nosotros mismos, pero solo la gracia puede brindar verdadero descanso, porque nuestra importancia no reside en lo que nosotros u otros dicen de nosotros o hacen, sino o cualquier otra cosa que podemos perder, sino que en lo que Dios dice de nosotros y lo que Dios ha hecho por nosotros. Solo la salvación por la gracia de Dios viene con la seguridad y la confianza de que el Rey de toda la creación puede prometernos y cumplirnos. La gracia nos dice que la razón por la que Dios nos ama no es porque seamos dignos de ella, ni porque lo hayamos ganado, ni porque seamos mejores que nadie, sino otra razón infinitamente mayor por la que Dios nos ama. Y para comprenderlo, hay un pasaje en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, después de que Dios liberó milagrosamente a su pueblo de la esclavitud en Egipto, y les explica por qué de entre todos los pueblos de la tierra los eligió a ellos para ser su pueblo. Y Dios dice esto en Deuteronomio 7, 6 al 8, porque para el Señor, tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su propiedad exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor sintió afecto por ti y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. El Señor te ama y quiere cumplir su juramento a tus antepasados, por eso te rescató de la esclavitud, del poder del faraón, el rey de Egipto. ¿Por qué Dios amó a su pueblo? ¿Por quiénes eran? ¿Por su grandeza, su santidad, su merecimiento? ¿Por ser mucho más merecedores que cualquier otro? No, el Señor los amó porque los amaba. Los salvó por gracia. Solo en la gracia se puede descansar. No te ganaste el amor de Dios por tus obras. ¿Qué te hace pensar que puedes perderlo? No te ganaste el amor de Dios por tus obras. ¿Y qué te hace pensar que aún tienes que impresionarlo para conservarlo? En Cristo el amor de Dios por ti es tan seguro como sus promesas. Nada puede quebrantarlo. Es tan firme como la resurrección de Cristo. La obra ya está hecha. Él nos salvó por gracia. Y esta salvación nos hace nuevos.
Pablo continúa. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Cuando la gracia y misericordia y el amor de Dios nos salvan, nos hacen nuevos, el Espíritu Santo entra y nos lava con dos palabras, regeneración y renovación. Regeneración significa vida nueva, renacimiento. Cuando creemos, cuando Dios abre nuestros corazones para recibir su salvación, se nos da una nueva vida, nacemos de nuevo. Y renovación significa algo nuevo, una nueva creación. En el momento en que creemos, confiamos en la gracia salvadora de Dios, nacemos de nuevo, somos hechos nuevos. Y Corintios 5:17, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. ¿Cómo somos transformados? Mediante Jesucristo, nuestro Salvador. Él nos salvó en la cruz, donde el Hijo de Dios fue tratado como pecado, para que nosotros pecadores pudiéramos ser tratados como hijos e hijas de Dios. En la cruz, nuestro Salvador, sin pecado, murió, cargando con la ira de Dios por nuestro pecado, con la vergüenza, la culpa y la maldición de nuestro pecado, con la maldición de nuestro pecado y la muerte. Todo por nosotros. ¿Y cómo sabemos que nuestros pecados son perdonados para siempre? Que la misericordia y la gracia y el amor de Dios son nuestros para siempre y que somos transformados para vivir con Dios eternamente. Jesús resucitó 3 días después, victorioso sobre el pecado, la muerte y la maldición, siendo un anticipo de nuestra resurrección. ¿Quiénes éramos? Pecadores muertos para Dios. Lo que hizo Dios nos salvó, no por algo que nosotros hicimos, sino por gracia mediante Jesús, la cruz y la resurrección. Esto significa que fuimos transformados para vivir una nueva vida. ¿Y qué significa para nosotros que Dios nos haya salvado por gracia mediante Jesús? ¿Qué significa para nosotros hoy, en este momento, en este preciso instante, la buena noticia del Evangelio de nuestra salvación? Analicemos versículos 7 y 8. Así que lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Este mensaje es digno de confianza y quiero que lo repliques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. ¿Qué significa hoy que somos personas del Evangelio? Primero, que somos justificados por su gracia. La palabra justificados significa que nuestra posición legal ante Dios ahorita mismo es inocente, limpia y perdonada. Que llevamos el récord perfecto de la justicia de Cristo. Cuando Dios nos mira en Cristo, ve la perfección de Cristo en nosotros. ¿Por qué es eso importante hoy? Bueno, primero porque incluso como cristianos, no quiero arruinarlo, pero aún todavía pecamos. Entonces, ¿qué debemos hacer primero? Lo que debemos hacer primero cuando nos enfrentamos a la realidad de una decisión egoísta, dañina e insensata. Recuerda, somos salvos por gracia. Dios no nos dio el amor por gracia para luego decirnos, pero tienes que conservarla portándote mejor. Nos recuerda, te amo porque te amo. Cuando peques, recuerda el gran amor y la bondad de Dios por ti en Cristo y deja que su gracia te guíe al arrepentimiento. Esto significa que somos salvos y vivimos en y por la gracia de Dios, hoy y para siempre. Segundo, cuando pecamos, volvemos al verso 3. Ese pecado ya no nos define. Proclamamos la verdad que antes éramos pecadores, muertos para Dios, pero ahora somos santos, amados, redimidos, transformados, hijos de Dios, perdonados. Y cuando actuamos con necedad, egoísmo y pecamos, eso no es
nuestra verdadera identidad. Así que no pecamos porque somos pecadores, sino que somos santos que luchan contra el pecado que aún persiste. En segundo lugar, esto significa que reclamamos nuestra nueva identidad en Cristo, libre del pecado, y vivimos ahora a dedicarnos a las buenas obras desde nuestra nueva identidad en Cristo. Y eso, en tercer lugar, es que debemos vivir diferente, no dedicándonos a nosotros mismos, sino ser devotos a buenas obras. Eso se transfiere a cambiar pañales o reuniones de junta. ¿Y cómo pasamos nuestro tiempo? ¿Cómo amamos y servimos a todas las personas, especialmente a las que sentimos que no merecen? Toda nuestra vida dedicada a un propósito general, de apuntar a un mundo que nos observa, a Jesús que nos salvó por su gracia, viviendo dedicados a las buenas obras, proclamando a Jesús como Rey de nuestras vidas. Y debemos acordar a dónde lleva nuestra vida. Yo sé dónde termina esta historia. Lo que Cristo tiene para nosotros en el futuro. Pablo dice, no dice tal vez, dice que definitivamente esto será lo que va a pasar. Somos herederos a la vida eterna. ¿Qué son herederos? Los que reciben herencia, los que se les da un obsequio regalado por otra persona, pero dado para que ellos lo disfruten. ¿Y qué significa eso? Jesús ha ganado una herencia para nosotros. ¿Y qué ganamos? ¿Qué estamos a punto de ganar? Todo. Porque la derrota de Jesús en la cruz, por su resurrección victoriosa, un día regresará en gloria y con él un universo redimido con él, donde el pecado, la tristeza y el llanto y la soledad y el temor y todo lo oscuro y malvado por siempre van a desaparecer. Ahora solo hay amor, paz, entereza y gozo para siempre en la presencia de nuestro Rey resucitado. Y en esta nueva creación redimida y glorificada estarán sus hijos, nuevos, redimidos y glorificados, heredando este nuevo mundo, esta vida eterna, esta alegría sin fin con Jesús, aquellos que por gracia han sido salvados, transformados para vivir una nueva vida, ahora y para siempre. ¿Y cómo saber lo que nos espera? ¿Cómo cambia nuestra perspectiva de la vida? ¿Y cómo vivimos? ¿Cómo invertimos nuestras vidas? ¿Cómo manejamos los buenos y los malos momentos que creíamos que definían nuestra historia? Pero ahora nos damos cuenta de que Jesús siempre ha sido quien lo ha guiado, ahora y para siempre. Quienes somos no es quienes éramos y no lo que seremos algún día, solo porque Dios nos salvó por gracia a través de Jesús. Déjenme preguntarles cuán grande era su deuda de pecado, más profundo de lo que podemos imaginar. ¿Y cuánto le costó a Jesús redimirnos para salvar y perdonarnos y darnos nueva vida? Mucho más de lo que podemos imaginar, su misma vida en la cruz. ¿Y cuánto le debemos? Todo. Así que cuán cambiados estamos por lo que Jesús ha hecho. Cuando la gracia de Dios se vuelve viva en nuestros corazones, lo cambia todo. Ya no éramos quienes éramos. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino para Él, que por nuestro bien murió y somos hechos nuevos para vivir. Una de las maneras que recordamos la realidad de que somos hechos nuevos para vivir nuevos es seguir las instrucciones de Dios para tomar la comunión juntos. Entonces quisiera que tomen sus lugares. Aquí en CBC hacemos la comunión
Es para los que han puesto su fe en Jesús, aunque haya sido hace años o en este mismo momento, pero si has puesto tu fe en Jesús, te daremos un momento para que reflexiones. Y cuando estés listo, hay mesas adelante y atrás y pueden ir a recibir sus elementos y pueden regresar a sus asientos y lo tomaremos todos juntos. Y mientras contemplamos tomar la comunión, quiero darles algo para que piensen. Muchas veces cuando hablamos de la comunión, vamos a los pasajes de cuando Jesús instituyó la comunión, la última cena antes de su muerte. En realidad hay una historia en Juan capítulo 6 donde Jesús habla acerca de esto. Es durante el tiempo que alimenta a los 5,000. Ahí vieron un milagro, comieron un buffet y vienen a Jesús y le dicen, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas mejor comida, necesitas comer de mi carne y beber de mi sangre. Y la multitud dijo, qué asco. No entendemos esto. ¿Qué quieres decir? Solo queremos más pescado y pan. Y nos vamos. Y Jesús los dejó ir. Y sus discípulos se quedaron. Y Jesús gira hacia ellos y dice, si ustedes también se quieren ir. Y ellos se quedaron. ¿Por qué? No entendían tampoco. Tal vez pensaron que era medio asqueroso también. Y no sabían qué hacer. Pero Pedro le habló a Jesús y dijo, ¿a dónde más iríamos? Solo tú tienes palabras de vida. No era porque entendían, no era porque era difícil, es porque no tenían otra opción. Tú eres el único que da palabras de vida. Y la razón por la que contemplamos tomar los elementos juntos, quiero que sentado ahí no necesitas todas las respuestas, ni entenderlo completamente. Algunas de las cosas que Él dice son difíciles de entender, pero te animo que vayas a Él ahora mismo y le digas, Jesús, no tengo a dónde más ir. Nadie más me ofrece lo que tú me ofreces. Nadie más me ofrece un amor, una gracia, una salvación que tú ofreces. Deja que Jesús te recuerde de quién es y lo que ha hecho. Así que toma un momento, siéntate ahí y acude a Jesús. Y dile, ¿a dónde más iría? Cuando estén listos, vayan a las mesas y después regresen a sus asientos. Pasen un tiempo con Jesús.